no sean inhumanos, demos caridad, que Dios de los cielos se Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a paliar. Yo me llamo Jason Abimael, tengo 25 años. Yo me llamo Kevin Leonel, vengo de Guatemala, tengo 24 años, de la capital de Guatemala, de se llama Villanueva. Se llama Villanueva ahí, pero es bien peligroso. Sí, es bien peligroso. Tuvimos una niñez así, se podría decir, dura. Porque no nos criamos con nuestros papás. Yo tenía 7 años cuando ellos emigraron para Estados Unidos. Y nosotros nos criamos con nuestros abuelos, de parte de mamá. Entrando a México nos asaltaron. Entrando. Unas 2 horas, a 2 horas de la frontera. Íbamos a rodear la garita y ahí se encuentran los garroteros, no sé cómo es que les dicen. Ellos fijos están ahí asaltando a la gente que va pasando y documentado, como ya sabe que ahí hay una garita y tiene que rodear uno. Rodean. Entonces ellos ya están ahí, pero o sea, lo desnudan a uno, Completo. Y ellos pegando con machete de lado. Así, Sí. por un lado. Así. Y tienen armas, entonces, ¿cómo se va a poner uno? Y ya después avanzamos un poco más, nos quedamos en un lugar que le dicen Arriaga, Chiapas. Y ahí, pues fuimos a una casa del inmigrante ahí, estaba lloviendo, Había recio. tormenta, ¿no? Llegamos nosotros Como las ahí 10. todos mojados. No nos quiso dejar entrar. Nos quedamos así mojados en el parque, ¿sabes? Al otro día, que supuestamente esperar al tren para venirnos más para arriba. Y nos corre la mira. Y de los 3 a mí me agarraron. Y me agarraron, me volvieron a mandar para Guatemala y ellos se quedaron ahí. Supuestamente me tenían que esperar ahí, no me esperaron. Porque nos andaban corriendo. Nos fuimos caminando por toda la vía del tren. Y caminamos 2 días, día y noche. Llevábamos a 2 niños, porque iban 2 mujeres con un niño cada uno como de 2 años. Y entre las vías nos vuelven a salir los garroteros. Otros nos desnudaron otra vez, nos volvieron a robar, pero yo ya sabía porque ya me había pasado una vez. Todavía no me robaron tanto porque yo ya llevaba escondido bien escondido. Entonces ya no me robaron. Saliendo de eso, caímos a otro pueblo de Oaxaca y se nos pegaron 2 motos, nos subieron a un pick-up y nos secuestraron. La mafia nos secuestraron. Nos llevaron al rancho y pues qué miedo ahí. Está lleno de sangre las paredes, todo está lleno de sangre, donde han ido a descuartizar casquillos y gracias a Dios que llevábamos escondido el dinero que te digo, no nos lo habían quitado todo y ellos lo que querían era cuota. Pues si no hubiéramos llevado ese dinero, pues ni estuviéramos aquí, digo yo.
Pasamos 2 días hasta que llegamos a una iglesia. Y ahí en la iglesia nos tendieron la mano, nos dieron comida, nos dieron unas cobijas. Dinero no pedía porque no me gusta pedir dinero. Después pasaron como 2 semanas. Ahí nos alcanzó a ver porque lo estábamos esperando que llegara. Yo cuando ya me vine la segunda vez, ya solo me fui a comprar un boleto de autobús y me fui hasta donde estaban ellos. Veníamos ya por Caborca y nos volvió a correr migración. Yo me quedo en la pared arriba viendo si me tiraba o no por el perro, ¿va? Y todos los que volvieron a salir a la calle, a todos los agarraron. Ahí me quedé toda la tarde yo ahí llevando sol. En la noche que ya se oscureció me bajé. Platiqué con una señora y me dio información de aquí de que era la única frontera que había asilo, que viniera a probar. Eso es lo que más se siente, la adrenalina y el miedo. Porque está la adrenalina de que no te agarren, es hasta como tembloroso y emocionado, pero a la misma vez te da un miedo de que te mira o y ya estás así como con miedo, pues, de que no te miren. Entonces sí, se siente adrenalina y miedo a la vez. Y siento que fue lo más duro de haber dejado a mis hijos. Es lo más duro de esto, que si no me regresara, digo. Sabemos que entre nosotros dos, no va a haber aquello de que yo lo deje tirado a él. O yo lo deje a él, sino que está la confianza. De que nos ayudamos más que todo. Venimos así más que todo para ayudarnos en el desierto, ¿no? De que yo he sabido bastante gente que se queda sola en el desierto, se lo comen los animales o ahí la dejan. Nadie va a arriesgar su vida por otro. En cambio, pues, somos hermanos, ¿no? Yo sí arriesgaría mi vida por él, pues, mi hermano es mi familia. Como te digo, hemos crecido siempre hemos estado juntos. Sí, siento que sí es bastante la ayuda, porque que uno arriesga traer a alguien, un hermano, alguien familiar. Sí sirve. Como dice, si uno tiene fe, aunque sea como un granito de mostaza, puede ser que se mueva una montaña. Entonces, Let us see. Dear God, our journey through life is long and hard. We cannot make this trip alone. We must walk together on the journey. You promised to send us a helper, your spirit. Help us to see your spirit in those you send to journey with us. In the refugee family seeking safety from violence, let us see your spirit. In the migrant worker bringing food to our tables, let us see your spirit. In the asylum seeker seeking justice for their family, let us see your spirit.
In the trafficked child, seeking liberation from their oppression, let us see your spirit. In the unaccompanied child, traveling in a dangerous world, let us see your spirit. Teach us to recognize that as we walk with each other, you are present. Teach us to not only welcome the stranger in our midst, but the gifts they bring as well. The invitation to conversion, communion, and solidarity. This is the help you have sent. We are not alone. We are together on the journey, and for this we give you thanks. Amen.